Toda ideología política, antes de ser un mapa de la sociedad y sus disposiciones externas, es fundamentalmente un grito desesperado del inconsciente colectivo, un lamento arquetípico disfrazado de plan económico y social. Lo que observamos en el escenario de la historia, con sus movimientos de masas, sus revoluciones y su incesante búsqueda de nuevos órdenes, no es principalmente una cuestión de cifras o de recursos materiales, sino más bien la proyección masiva de un conflicto psicológico no resuelto, que reside en lo más profundo de cada individuo. Es una obra épica, interpretada por millones, donde los actores principales son los arquetipos, y el escenario es nuestra angustia existencial. En este silencio que ahora nos rodea, los invito a apartar la mirada de la agitación exterior, y por un breve y precioso momento, dirigirla hacia adentro. Siente la tensión primordial que existe en tu propio pecho. Es la tensión entre el deseo de ser un punto brillante y autónomo en el vasto universo, el ego, en su heroico viaje de individuación, y, al mismo tiempo, el deseo irresistible de disolverse en el océano cálido y seguro de la totalidad, el nivel, el grupo. Este anhelo de fusión, de retorno a un estado de indiferenciación, es la matriz psicológica que da lugar, poderosa e ineludiblemente, a todas las formas de pensamiento colectivista. No estamos aquí para juzgar las estructuras políticas, sino para penetrar en su alma. Estamos buscando sentido, la razón oculta que lleva a la humanidad a desear la uniformidad, a desear la anulación de la diferencia en nombre de la seguridad integral. Este impulso es tan antiguo como la propia conciencia humana, y tiene un nombre arquetípico que resuena con la memoria de cada una de nuestras células. La atracción de la Gran Madre. Piensa en la primera experiencia de totalidad. Piense en el útero, esa cámara oscura y cálida donde no había escasez, esfuerzo ni competencia. La comida fluía sin que nadie la pidiera. La seguridad era absoluta, y el yo aún no había sido brutalmente separado del todo. Este es el edén psicológico que la humanidad, en su profundo subconsciente, se niega a abandonar. El socialismo, observado a través de la lente de la psicología arquetípica, puede interpretarse como un gigantesco intento de reconstruir este útero perdido, de revertir el trauma del nacimiento de la conciencia, que es el nacimiento del individuo. La psique colectiva, cuando se enfrenta al caos, la incertidumbre y la crueldad inherentes a la libertad individual, el libre albedrío, que permite tanto el genio como la depravación, clama por un guardián que pueda restaurar el orden primordial. Este guardián no es necesariamente un tirano con botas de hierro, sino la encarnación del arquetipo materno protector, pero en su manifestación política, se convierte en el Estado. El Estado, en esta proyección inconsciente, asume el papel de gran madre proveedora, que promete a todos el mismo sustento, el mismo confort y, fundamentalmente, la misma ausencia de extrema responsabilidad individual. Si todos son iguales ante la ley de distribución, entonces la carga de la innovación, el riesgo y el fracaso no recae enteramente sobre los frágiles hombros del héroe individual. Es una rendición a la seguridad frente a la amenaza de la anarquía y la escasez. Es la voz del huérfano psicológico que hay dentro de nosotros, aquel que ha sido herido por la soledad de la existencia y que grita: «No me dejes solo, abrázame de nuevo al redil». Este es el momento de la introspección. Siente este impulso. No hay nada inherentemente malo en buscar seguridad y comunidad. Este es un impulso vital. El peligro, y lo que define el conflicto arquetípico central del socialismo, reside en la sombra de esta búsqueda. La sombra de la Gran Madre es el arquetipo devorador. Nutre, pero también asfixia. Proporciona seguridad, pero exige la anulación de la singularidad. Cuando la sociedad busca un sistema que garantice la igualdad de resultados, no solo la igualdad de oportunidades, que es una distinción psicológica profunda, exige que se bajen las montañas y se rellenen los valles para que el paisaje sea perfectamente plano. ¿Y quién paga el precio de la llanura? El precio es la supresión del yo emergente, ese centro de totalidad que exige unicidad, diferencia y la máxima expresión del potencial individual. Para la Gran Madre colectiva, el genio es tan inquietante como el vagabundo, pues ambos rompen la uniformidad. Quien asciende demasiado rápido o descubre una verdad radicalmente nueva, desafía la necesidad psicológica de cohesión del grupo. Se convierte en el chivo expiatorio de la envidia y la proyección de inseguridad de los demás. Observe cómo se desarrolla esta dinámica en nuestros debates diarios. La envidia social, un sentimiento feo y primitivo, a menudo se racionaliza y se reviste con el atuendo ético de la justicia social. Es nuestro propio Shadow Collective, susurrando: si no puedo tenerlo, nadie debería tenerlo más que yo. La atracción por el socialismo, en este oscuro sentido, es la promesa de legitimar esta envidia y transformarla, convertirlo en una fuerza impulsora de la reestructuración, asegurando que la brillantez del vecino
no eclipse mi propia mediocridad o mi propio miedo al fracaso. La belleza poética de este conflicto reside en el hecho de que el impulso de individuación, el deseo del ego de separarse para encontrar el yo, es una fuerza de la naturaleza, una exigencia del alma. Pero el colectivismo, en su forma más extrema, intenta anular este requisito. Intenta mantener al pájaro atrapado en el nido por miedo a que se caiga en vuelo. El individuo, cuando se siente amenazado por la magnitud de las responsabilidades de un mundo complejo, proyecta en el sistema la esperanza de que alguien, un aparato anónimo, despersonalizado, pero omnipotente, asuma el peso de su existencia. Este es el escape de «soy responsable» a «somos cuidados». Pero aquí hay una cruel ironía que Jung habría apreciado con una sonrisa melancólica. Al proyectar nuestra necesidad de cuidado y provisión en la estructura externa, inevitablemente cedemos nuestra energía psíquica al leviatán, el Estado, que se vuelve inflado y cada vez más ávido de control. El poder que le entregamos para protegernos de la escasez material, él lo utiliza para protegernos de la escasez de conformidad, sofocando la diversidad interior que es el elemento vital de la vida psicológica. Esta es la base que necesitábamos sentar. El socialismo, en su esencia psicológica, es la manifestación de la necesidad arquetípica de seguridad y pertenencia, impulsada por el miedo a la soledad y la responsabilidad. Es la nostalgia del paraíso perdido, proyectada en las políticas de distribución. Es el grito a la Gran Madre que garantiza que nadie sufrirá el dolor de la diferencia o del fracaso absoluto. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, y eso es con lo que continuaremos en el próximo momento. Toda revolución comienza, no en las calles o en manifiesto, sino en ese espacio silencioso y primario donde reside la memoria arquetípica de la injusticia, el trauma silencioso, y el hambre emocional que sufre el huérfano. Es allí, en este territorio inexplorado del alma, donde la psique lleva el eco de siglos de desamparo y desequilibrio, donde se consolida la primera exigencia de un sistema social que se propone ser justo. No es simplemente un cálculo económico, sino un llamado profundo, casi espiritual, a la reparación y a la aceptación incondicional. Te invito a hacer una pausa, cerrar los ojos por un momento y sentir la presión de este antiguo recuerdo. Todos llevamos, en cierta medida, la marca de haber sido abandonado, de haber experimentado la vulnerabilidad de estar aislados frente a la indiferente vastedad del cosmos o, más dolorosamente, frente a la frialdad del mercado y de la estructura social. Esta vulnerabilidad no es solo histórica, es la herida psicológica que la modernidad capitalista, en su incesante énfasis en la competencia y la autosuficiencia del ego, ha exacerbado hasta el punto de ruptura. El anhelo de socialismo, visto a través de la lente de la psicología profunda, es la proyección gigantesca, la hipertrofia monumental del arquetipo del huérfano herido en el paisaje social. El huérfano, en esencia, busca seguridad y pertenencia. No puede tolerar la contingencia, la incertidumbre del mañana, el riesgo de ser expulsado del calor de la tribu. Requiere una estructura, una red de seguridad que no falle, porque el fracaso significa revivir el trauma original del abandono. Cuando millones de individuos proyectan simultáneamente este hambre primordial en el aparato estatal y la ideología colectivista, lo que surge es la demanda de la Gran Madre social. La Gran Madre, arquetípicamente, es la fuerza que nutre, que brinda sin exigir reciprocidad, que abraza y acoge bajo sus amplias vestiduras. En el contexto social, el socialismo promete ser esta madre perfecta, promete un útero regulado, leche que nunca se seca, un hogar colectivo donde el hambre y el desamparo se extinguen mediante una distribución equitativa. Es una promesa de regreso al paraíso edénico, no el paraíso del espíritu redimido, sino el paraíso de la seguridad material asegurada. Este deseo es, en sus orígenes, profundamente humano y comprensible. Es la reacción instintiva de la psique colectiva contra la crueldad de lo que Jung llamaría el patio salvaje, del individualismo desenfrenado, donde solo los más fuertes o los más astutos logran asegurarse su suerte. La búsqueda de la equidad es, por tanto, la búsqueda del restablecimiento del equilibrio interno, el intento de curar el dolor del huérfano garantizando que nadie más sienta el abandono que él sintió. Sin embargo, es aquí donde el arquetipo revela su dualidad más peligrosa. La madre, en su aspecto terrible, el arquetipo de la máter devoradora, es también quien asfixia, quien impide el crecimiento y la individuación. Proporciona sustento, pero a cambio exige una fusión total, la entrega de la autonomía del ego. El colectivo, al prometer seguridad absoluta, exige que el individuo renuncie a su separación, a su unicidad, a su derecho al error y a la ascensión a través del riesgo personal. La tensión psicológica que define el campo del socialismo, por tanto, no es meramente lucha de clase. La proyección de la sombra de los trabajadores sobre los burgueses.
sino la batalla interna entre dos necesidades arquetípicas fundamentales: la necesidad de seguridad, huérfano, versus la necesidad de individuación, héroe. El individuo, para convertirse en un yo pleno, necesita abandonar la dependencia de la Gran Madre y lanzarse al mundo hostil para forjar su identidad. Este proceso es doloroso, caótico y muchas veces conduce a dolor y sufrimiento. El socialismo, en su forma más dogmática, ofrece un anestésico contra este dolor existencial, permitiendo al huérfano permanecer seguro dentro de la estructura, pero a costa de impedir el nacimiento del héroe. La ideología, en este sentido, se convierte en un sistema psíquico protector. Proporciona un mapa simple de la complejidad del sufrimiento. La culpa está ahí fuera, en el sistema, en el otro, en el capitalista. Al externalizar el mal y el desequilibrio, alivia la presión sobre el individuo para enfrentar su propia sombra, su propia insuficiencia o su propia responsabilidad en la creación de su destino. Es un alivio temporal, un escape de la responsabilidad del ego. Si estas reflexiones sobre el anhelo arquetípico de seguridad y la lucha silenciosa del alma despiertan algo en ti, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, donde la política es solo un síntoma del drama interno. Volviendo a nuestro teatro del alma, el problema surge cuando la proyección de la Gran Madre Social se vuelve tan poderosa que cualquier intento de separación o expresión de la individualidad, como la creación de riqueza, la diferencia de opinión o la búsqueda del mérito personal, se ve como un acto de traición arquetípica contra el nido, contra el útero seguro. El colectivo, en lugar de ser un soporte para la individuación, se convierte en un aparato de vigilancia psicológica que castiga el éxito y la diferencia no autorizado. La virtud pasa a medirse por la capacidad de fusión y conformidad, y no por la realización de un potencial único. Esta es la cruel dialéctica de la seguridad. Lo que nos consuela y protege en la infancia psíquica se convierte en la prisión que impide la madurez y la plenitud espiritual en la edad adulta. El socialismo, como fenómeno psicológico, es un eterno llamado a regresar a la infancia, donde las necesidades se satisfacen sin cuestionamientos y donde la autonomía es reemplazada por la uniformidad del ser. El precio de esta uniformidad es el estancamiento del espíritu, la supresión del yo en favor de la persona colectiva. Es fundamental comprender que la psique no tolera el vacío durante mucho tiempo. Si el vacío de seguridad y pertenencia se llena con la ideología de la madre colectiva, el siguiente arquetipo que inevitablemente se manifiesta es el del Salvador o Mesías político. El Mesías es la figura que promete mediar en el regreso al Edén, asegurando que la madre social cumpla su promesa de provisión eterna. Es la manifestación de la esperanza desesperada de que alguien, un líder, un partido o un sistema, pueda asumir la plena responsabilidad de nuestra existencia. Pero el Salvador, cuando se proyecta tan intensamente en el mundo exterior, casi siempre lleva consigo la sombra del tirano, quien tiene el poder mesiánico de redistribuir la gracia, la riqueza. Adquiere también el poder de definir qué es la gracia y quién es digno de ella. La promesa de equidad se distorsiona y se convierte en la realidad de la autoridad absoluta. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, esa parte de tu alma que anhela tanto la seguridad del nido como el vasto y peligroso horizonte de la libertad. Y es con esta tensión arquetípica, la lucha entre el tirano y el Mesías dentro de la estructura colectiva, que continuaremos en el próximo momento. La última etapa de todo gran viaje no es la clamorosa victoria sobre el enemigo exterior, ni la ruidosa celebración de la ideología triunfante, sino más bien la rendición silenciosa e inevitable a la verdad fundamental de que el enemigo y el Redentor siempre han estado anidados, esperando reconocimiento dentro de la propia alma. Hemos llegado al clímax de esta odisea arquetípica, donde el gran tapiz tejido por la urgencia social se despliega para revelar su motivo central, la búsqueda del yo, de la totalidad, camuflado bajo la bandera de la justicia colectiva. Si en las partes anteriores descubrimos cómo la sombra individual se proyectó hábilmente sobre la figura del opresor, ya sea el burgués, el propietario o el capitalista, y cómo el arquetipo del Salvador y la rebelión impulsó la máquina de la revolución. Ahora debemos enfrentar lo que sucede cuando la utopía se encuentra con la dura, intransigente y a menudo ridícula realidad humana. La utopía, en su esencia psicológica, es el deseo neurótico de resolver la dualidad interna mediante un arreglo externo perfecto. Es el ego el que, cansado de la tensión de la existencia, intenta imponer un orden artificial al caos sagrado del mundo. Los invito, en este momento de conclusión y síntesis, a hacer una pausa profunda. Inhala la quietud,
Siente la densidad de la historia que llevamos, no solo en los libros, sino en las células de nuestra memoria ancestral. Miramos hacia afuera durante demasiado tiempo, consumidos por el atractivo hipnótico del espectáculo político. Ahora el silencio te invita a regresar al punto cero. ¿Qué queda cuando el fervor revolucionario se enfría y la promesa de un paraíso horizontal no se materializa? Lo que queda es la psique, desnuda y desarmada, mirando fijamente el espejo roto de sus propias proyecciones. La gran tragedia psicológica del socialismo, en su manifestación histórica y material, reside precisamente en su incapacidad para sostener la paradoja. Exige la disolución del yo en favor del nosotros, sacrificio que impuesto externamente nunca resulta en armonía, sino en la tiranía del arquetipo del Gran Padre. El Gran Padre, en este contexto, es el Estado, la estructura central que, al intentar asumir el rol de guardián y proveedor, funciones que deben ser distribuidas por la comunidad y, en última instancia, integradas por el individuo, termina castrando la energía del arquetipo del héroe. El héroe psicológicamente es la parte de la psique que emprende el viaje de individuación. Él es la conciencia ascendente, el individuo que se atreve a separarse del inconsciente colectivo para encontrar su propio centro moral y espiritual. En el socialismo materialista, especialmente en sus formas más rígidas, este héroe no es visto como el motor de la evolución, sino como el parásito de la solidaridad. La virtud no reside en ser único y complejo, sino en pertenecer y obedecer la norma monolítica. Cuando el arquetipo del Gran Padre colectivo exige que el héroe sacrifique su unicidad, está, en efecto, exigiendo que el ego renuncie a su trabajo más vital, el reconocimiento de la sombra. El socialismo promete la absolución de la sombra mediante la redistribución de la riqueza material. La idea es, si se elimina la injusticia material, la maldad humana desaparecerá. Pero la sombra no es material, es ontológico. Reside en la capacidad humana de negación, crueldad y deshumanización, en lugar de integrar a la sombra individualmente, lo que requeriría un trabajo psicológico monumental, lento y doloroso. La ideología intenta exorcizarla, colectivamente, expulsándola a lo que queda de la clase condenada, o, peor aún, a sus propias filas, en forma de revisionistas, traidores o enemigos del pueblo. La sombra, sin embargo, es indestructible. Ella simplemente cambia su dirección. La culpa y el resentimiento que antes se dirigían al capitalista, ahora se dirigen al vecino que no mostró suficiente fervor, o al burócrata que se volvió corrupto. El ciclo de proyección se perpetúa, cambiando solo a los actores en escena, pero manteniendo la misma moral macabra. La profunda ironía y el momento del despertar es que el significado psicológico del socialismo no tiene que ver, en su origen, con la economía o la política. Se trata del deseo de unidad, el anhelo de la disolución de la separación que ha afligido a la conciencia humana desde la expulsión del paraíso edénico. El estado de inconsciencia original es un intento, en el ámbito social, de redescubrir el arquetipo del Edén, donde no había carencia ni jerarquía, donde la dualidad aún no había penetrado en la psique. Pero el Edén no puede reconstruirse con concreto y decretos, debe ser integrado por la conciencia. La madurez psicológica, el camino hacia la individuación, requiere que el individuo no solo soporte la separación, sino que la acepte como una condición necesaria para la creación de un yo auténtico. La utopía socialista fracasa cuando confunde la unidad interna, la reconciliación de los opuestos dentro de la psique, con la uniformidad externa, la asimilación forzada de todos bajo una única identidad colectiva. El primero conduce a la paz, el segundo, al totalitarismo. El socialismo se revela así como un espejo invertido del capitalismo salvaje. Si el capitalismo peca por la exaltación desenfrenada del ego inflado, ciego a la comunidad, el socialismo peca por la supresión violenta del ego, ciego a la singularidad del alma. Ambos son extremos de la misma tensión arquetípica, el equilibrio desequilibrado entre lo individual y lo colectivo. La solución nunca es la destrucción de uno de los polos, sino la búsqueda del eje que los une, el punto de equilibrio que Jung llamó el yo. Si estas reflexiones sobre la sombra y la luz han despertado algo dentro de tu proceso de individuación, haz una pausa un momento, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, donde la política se inclina ante el alma y las ideologías se disuelven en el río de la conciencia. Cuando la utopía no se materializa, nos enseña su lección más importante. La redención no puede subcontratarse al Estado, al partido ni a ningún líder carismático. El Redentor, con su vestimenta arquetípica, necesita ser despertado internamente. No es el político que promete pan y tierra, sino la función trascendente que emerge cuando el ego, finalmente agotado de luchar contra el mundo, se dedica a integrar su propio caos.
Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, el fervor, el fracaso, la esperanza y la desilusión. Y es con esta conciencia silenciosa que se resiste a la asimilación masiva, que continuaremos en el siguiente momento, desvelando el peligro final, el despertar del tirano interior, dentro de la búsqueda colectiva de la perfección.